Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Sea este al oído ocasión para que los invitemos otra vez, queridos oyentes, a que nos escuchen en la tarde, en la hora de la verdad, hoy a partir de las 6 en punto, por nuestros canales, por nuestra red virtual. Sí, a través de Facebook y a través de YouTube, ahí estaremos. Exacto, en Facebook y en YouTube a partir de las 6 de la tarde. Son tantos los temas que quedan por tratar, son tantos los asuntos por discutir, es tanto lo que hay que examinar de nuestra realidad que este jueves en la tarde ha sido recibido casi que clamorosamente por nuestros oyentes, por las personas que nos siguen, por vía digital. La hora de la verdad está en el camino digital como corresponde. Bueno, yo debo decir que quedé absolutamente impactado con la noticia que nos dio Sergio Gel de la muerte por hambre de 13 niños en el departamento del Valle. Tanto por la noticia en sí misma como por la pregunta que inmediatamente surge. ¿Cuántos otros niños se han muerto? Claro, porque ahí hablamos solamente de las cifras del Valle del Cauca, doctor Londoño, pero no hemos revisado a fondo las cifras de los demás departamentos del país y cómo está la situación en departamentos muy vulnerables. Bueno, la mayoría, todos, incluso Bogotá. ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Qué tal en La Guajira? ¿Qué tal en el departamento del Chocó? ¿Qué tal en el departamento de Nariño, en la costa pacífica nariñense, en Tumaco y en todos sus alrededores? ¿Qué está pasando en esa materia? En departamentos de la costa Caribe también, donde nos han dicho no llegan las ayudas humanitarias. En la desnutrición infantil. Ahí es donde creo yo que debiera haber un acuerdo sobre lo fundamental. Niños sin hambre. Cuál sea el medio técnico, el medio logístico, cuáles sean los recursos económicos que haya que destinar para que los niños no tengan hambre, esa es otra discusión. Pero tema fundamental, niños sin hambre. Nuestros niños no se pueden morir de hambre y se están muriendo de hambre. Lo del Valle del Cauca es un campanazo para el país entero. ¿No les parece? Así es, verdaderamente trágico saber que hay 13 niños que se murieron porque como sociedad fallamos. La verdad es que pagamos impuestos creyendo además que parte de los mismos iban a ir a movilizar ayudas humanitarias, como lo prometió el gobierno, y ayudas pues que no llegaron, porque si hubiesen llegado, esos niños hoy estarían vivos. Sí, estarían vivos y bien nutridos, porque es que ese es otro tema. La pregunta de cuántos se murieron nos plantea otra pregunta. ¿Cuántos niños pobres están desnutridos y no tienen por lo mismo un desarrollo cerebral adecuado? ¿Qué es lo que le ha pasado a los niños en Venezuela? Ya creo que podríamos pensar en 2 o 3 generaciones que han crecido desnutridas. Desnutridas quiere decir sin desarrollo cerebral adecuado. Quiere decir disminuidas para toda la vida. Un niño desnutrido en sus 5 primeros años no se recupera jamás. Eso está visto por la ciencia médica. La falta de desarrollo, el subdesarrollo cerebral no se recupera jamás. Y eso es esa sí es una injusticia, ese sí es un problema fundamental, vital. Los niños tienen que estar bien nutridos y en esta pandemia también. Y entonces la pregunta es, ¿hemos sido suficientemente eficientes desde el gobierno nacional? Porque pues es el gobierno que tenemos, por eso hablamos en primera persona del plural. ¿Hemos sido suficientemente eficientes en lograr que las ayudas lleguen a tiempo? Que no haya hambre y especialmente hambre en los niños. El hambre es terrible, es desoladora en todos. Para los ancianos es espantoso. Pero bueno, esa es otra situación porque los daños no son irreparables. No, la respuesta es no han llegado porque la gente no sale a la calle a hacer ventas ambulantes como están saliendo por miles en Bogotá, en la capital del país. Llegan unas imágenes increíbles de cómo pues están desbordadas las calles de vendedores ambulantes que no aguantan el encierro porque
pues no llegan las ayudas. Si las ayudas llegaran, la gente perfectamente se podría quedar en la casa y no tendría que estar exponiéndose en las ventas ambulantes, pero no, lo cierto es que pues las ayudas no llegan y así están las cosas en Bogotá al menos. ¿Qué sigue pasando en Ciudad Kennedy? Yo la llamo Ciudad Kennedy porque lo es. En la localidad de Kennedy, como técnicamente debería pasar. ¿Qué está sucediendo? Se decretó un cierre total, inclusive con toques de queda, pero ¿qué está sucediendo allá? ¿Qué sabemos? Pues tenemos las cifras de contagios, al menos, que siguen aumentando y sigue liderando, por supuesto, en lo que tiene que ver de las localidades de Bogotá. Kennedy tiene en este momento 2.881 casos activos, pero quizá Ademar, que ya iba a intervenir y lo interrumpí, pues nos puede dar más detalles porque está precisamente en el lugar de la noticia. Sí, pues hombre, ¿qué les digo yo? A simple ojo, porque la verdad no salimos de casa, estamos en el confinamiento, muy juiciosos, salvaguardando la vida de la familia, pero seguimos escuchando los carros, las motos, la gente caminando. Yo no entiendo qué pasa. La verdad, esto sigue como si nada estuviera ocurriendo. De hecho, ayer me sorprendió, pensé que era la alcaldesa que estaba de gira por acá. Es decir, perdón, como si nada estuviera ocurriendo o como si sí estuviera ocurriendo todo lo que ocurre, es decir, el desorden total frente al toque, al supuesto enclaustramiento. Eso no pegó. Eso por aquí no pegó, Ayer escuchaba yo la voz de la alcaldesa Claudia López, dije, oh por Dios, creo que ha venido a visitar la alcaldesa. No, era un carro de perifoneo que decía, estamos en alerta naranja, Kennedy, atención. Eso era como un noticiero amarillista, el perifoneo, pero estaba la voz de la alcaldesa hablando de que el COVID sí mata, que por favor se queden en las casas, pero realmente a la gente no le interesa, no le importa. Pero miren que es que no estoy viendo personas que solamente van a trabajar. Hay muchos que sí salen a trabajar porque salen se nota pues, o sea, se les ve encima que van a su función, algunos con pinta de obreros, otros con pinta de enfermeros, y eso se nota. Pero veo a muchos otros descriteriados, con un cigarrillo en la mano, fumando aquí en lado en el parque. Uno dice, pero ¿en qué están pensando? Y sin tapabocas en el bolsillo. Y apenas ven una moto de policía, inmediatamente se lo ponen. De verdad que la gente no lo tomó en serio, doctor Fernando. Y creo que ya no va a pasar, o sea, no hay manera. ¿Cuál fue el resultado del coronavirus ayer en Colombia? ¿Lo tenemos? Porque claro todos que sí. Por supuesto, porque... ¿Cuántos contagiados y cuántos muertos? Déjeme, le confirmo aquí las cifras, son 1.500. Porque estamos ad portas de la emergencia o de la alerta naranja, sí. De la alerta naranja en los hospitales. Estamos al pie del 50% de utilización de cuidados intensivos. Las unidades de las camas de unidades de cuidados intensivos. Pero ojo a eso, porque también una advertencia la que hace el ministro de Salud Fernando Ruiz, y es que se le está dando mal manejo a las unidades de cuidados intensivos para cobrarle al gobierno. Increíble. Se están sobreutilizando para facturar más. Increíble. Nos estamos muriendo y siguen robándose el país. No, es que no paran. Mire, tenemos las cifras, 33.354 casos confirmados en el país. Ayer se sumaron 1.521 casos y se sumaron 36 fallecimientos, alcanzando ya 1.045 en total. ¿Y entonces cuándo vamos a llegar al pico, Sergio? Pero usted, ¿por qué hace preguntas imprudentes, Santiago? Irreverentes. Dice que cuándo vamos a llegar al pico. Si alguien supiera, ya lo sabríamos, Santiago. No sea imprudente, no pregunte. Por lo pronto lo que confirma el gobierno es que el pico llegaría a mediados de agosto, pero a pesar de eso, a comienzos de agosto abrirán los colegios, ¿no? Empezaron con que el pico era a mediados de junio, luego que a mediados de julio. Yo me quedo con Santiago. Era a mediados o la tercera semana de junio. Lo tienen que ir corriendo, y lo corren anunciando que llegaría a mediados de agosto, pero eso sí, no importa, abrirán los colegios a principios de agosto, pero Ademar, creo que usted tiene información sobre la nueva apertura, ¿no? Eso cambia. Pero ya dijeron que no, pues es que el piñón de reversa se inventó a buena hora en estos temas políticos. Pero se puede desgastar muy rápido porque lo están usando mucho, ¿no? Sí, ya salió. Se va a quedar sin dientes ese piñón. La ministra de Educación
Es que, ¿cómo le parece abrir los colegios para que un niño de 5 años, de 6, de 7, de 8 y de 9 respete las distancias, la separación social? Yo se lo digo, un niño, pero por Dios. No, dificilísimo. Y yo que soy papá de 3 niños y que tienen colegio, y me los hicieron sacar del colegio cuando en Colombia íbamos en 300 casos, cuando no llegábamos a los 50 muertos, me los hicieron sacar del colegio para prevenir. Y ahora quieren que los vuelva a mandar al colegio cuando los casos pues cuando nos vamos acercando hacia la cima. Pues no tiene sentido, y mucha gente, por mucho que la obliguen, no va a mandar a los niños al colegio. Pues es que no se puede, es que es imposible. Entonces ya estaban diciendo, bueno, a los niños más chiquitos no, porque no se les puede exigir un comportamiento, no sé cómo, pero un adolescente, un chiquito de 12, de 13, de 14 años, ¿va a cumplir las reglas de juego, de aislamiento en un colegio? ¿Eso tiene algún sentido? ¿O debíamos estar dedicados a mejorar la conectividad, a mejorar más bien por los ese lado, esquemas claro, de la educación a distancia? Todos los esfuerzos. Hay padres de familia que dicen, hombre, démonos, como se dice vulgarmente, pero tan descriptivamente, démonos de una vez el lapo. Démonos el lapo, sí. Y abramos los colegios el año entrante. Pero pues ya... No, 1 de agosto, ya echaron piñón de reversa otra vez. Esto es muy complicado porque uno analiza, doctor Fernando, y ni siquiera los más ilustrados del país que pueden estar ubicados en cualquier parte. Pero voy a dar un ejemplo. Uno creería que, por ejemplo, el Congreso de la República tiene a gente muy ilustrada. Y usted allá encuentra que hay todas las opiniones. Los que quieren quedarse en casa por salud, obviamente, por seguridad. Los que quieren ir a sesionar. Los que creen que se puede hacer de manera mixta. Los que creen que no hay que volver. Bueno, hay todas las opiniones. Y así debe estar el país, obviamente, lleno de distintas opiniones. ¿Quién estaría contento con cualquier medida que tome el gobierno? Nadie. Siempre va a haber alguien que las critique, y siempre alguien va a ver desde su perspectiva que la idea por lo menos la decisión estuvo mal tomada. El caso de la ministra Victoria Angulo es claro. Ella dice, pero además, hombre, me llamaba la atención y decía, pero si en Francia ya había pasado esto. En Francia mandaron los niños a los colegios, estuvieron una semana y fue imposible lograr que ellos entendieran qué era el distanciamiento. Fue imposible. Bueno. ¿Y qué tuvieron que hacer? Levantar la medida y volverlos otra vez a confinar, porque no pueden ir a estudiar los niños al colegio, tienen que hacerlo desde casa. En Corea les pasó exactamente lo mismo. Es que no aprendemos de la experiencia ajena. En México, ¿cómo está la cosa? ¿Los niños están yendo al colegio o qué, Santiago? Doctor Fernando, el calendario escolar empezaría de nuevo el 14 de agosto con unos cursos remediales que pueden ser a distancia. Sin embargo, cada semana están tomando decisiones diferentes. Ya nos informaron a todos que en el caso, por ejemplo, de la media superior y las universidades, es decir, los últimos años del bachillerato y los programas de pregrado y posgrado, vamos a empezar el 21 de septiembre. Y es muy probable que en los próximos días la Secretaría de Educación Pública aquí en México aplace de nuevo el calendario escolar para que empecemos en el mes de septiembre. Eso es lo que se está previendo aquí. Todos siguen en la modalidad de enseñanza remota como en Colombia, pero antes de septiembre es muy difícil que ocurra algo. Como les digo, formalmente el 14 de agosto estarían de regreso en unos cursos remediales, pero el año escolar iniciaría en el mes de septiembre. Doctor Fernando, ayer salió aquí en México el subsecretario de Salud, López-Gatell, a decir que estábamos en alerta roja. Aquí hay un semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde, y se asume que solamente podríamos reactivar todo cuando esto esté en color amarillo, pero estamos ahora sí confinados por completo. Y quería hacer un comentario sobre esto que estaban hablando. Estamos en rojo, en México en rojo. Sí, en rojo, no podemos salir, así estamos en este momento. Y quería hacer un comentario. Ustedes recuerdan que hace 2 meses nosotros leímos aquí en una de las noticias que dimos en La Hora de la Verdad que había varios escenarios. Uno optimista, que implicaba un confinamiento que iba de entre 1 y 2 meses. Luego había uno moderado, que implicaba un confinamiento hasta de 3 meses, y luego había uno pesimista, que era pues superior a eso. Ya estamos en el escenario pesimista, doctor Fernando, y yo creo que aquí estoy de acuerdo con Demar. Siempre cualquier medida que uno toma pues va a generar críticas, esa es del sistema democrático en últimas, pero creo que todos, porque esto no es solo el gobierno, doctor Fernando, tenemos que estar organizando las cosas para un escenario mucho más grave del que se previó, no solamente en Colombia, en América Latina, sino en el mundo, porque esto parece no tener reversa.
cada vez que alguien anuncia que se llegó a un pico, pues luego aparece un pico más grave. Entonces creo que el escenario va a ser muy complejo y esto va a ser muy complejo en términos de empleo, en términos de empresas, en términos de gasto público. Ahí ustedes ya ven que la emisión de deuda pues ya superó en 170% lo que estaba previsto y va a terminar de aumentar. Esto está muy difícil, doctor Fernando, y lo que no podemos hacer en este momento, lamentablemente, es jugar al optimismo de que todo esto ya va a superarse, porque no va a ser así, doctor Fernando. Bueno, y están diciendo aquí que van a adelantar las aperturas del comercio, por lo menos con planes piloto para la semana entrante, como nos lo dijo el doctor Orrego. Parece que está confirmado y que la semana entrante habrá apertura del comercio. La pregunta es cómo se va a manejar eso y cuáles van a ser los resultados. Yo estoy muy inquieto por saber cuáles van a ser los resultados de las manifestaciones en los Estados Unidos en contra del horrible asesinato de George Floyd, que es una cosa espantosa, y entonces vamos a ver qué es lo que se produce, porque ahí se violaron todas las reglas del aislamiento social, que no por grite, completo, sí. que no se acerque a los demás, que nada, todo se violó. De manera que si lo que los científicos decían se cumple, vamos a tener un nuevo brote de coronavirus pavoroso en los Estados Unidos, hijo de las protestas por Floyd, que desde luego se merecen todas. Ese crimen no tiene... Pero no se vaya tan lejos, doctor Londoño, no se aleje tanto de la parroquia, porque aquí tenemos también las protestas y los plantones promovidos por la extrema izquierda y por FECODE. Mire usted el trino, mire el trino que sacaba Recuerden Gustavo que hoy Bolívar, es jueves y los jueves son sagrados para la extrema izquierda. Claro, jueves de protesta. Mire el trino que sacaba hace 2 días Gustavo Bolívar, este senador de la extrema izquierda, decía... Marcha senador 15 de junio. De la extrema izquierda, pero rico, ¿no es cierto? No, pues sí. Sí. No hay nada mejor. A 2 manos. No hay nada mejor que un comunista rico. Escribía. Con lo que tiene, más lo que le toca del reparto, queda en el mejor de los mundos. Bueno, entonces perdóneme. Es increíble. No, mire, escribía, marcha 15 de junio, porque pues ya están convocando para el 15 de junio también. Decía, marcha 15 de junio o nos graduamos de pendejos. Eso es lo que escribió en Twitter. Pues se podrán graduar de pendejos, seguramente. ¿Cuándo es porque el grado? Porque además escribió otro que decía, volver a clases es un suicidio colectivo. Entonces, volver a clases sí le parece un suicidio colectivo, y en eso creo que estamos de acuerdo, pero marchar no le parece un suicidio colectivo, y dice que si no marchan los gradúan de pendejos. Bueno, se podrán ir graduando el 15 de junio de pendejos. Summa cum laude. Sí. Oiga, hablando de no de pendejos, pero ¿a quién se le ocurre convocar a una marcha en estos momentos que estamos viviendo, por Dios? Estos tipos que no están a la altura de los hechos históricos por los que estamos atravesando. Ellos pensando en esas marchas y en esa protesta, porque claro, recuerden ustedes, el coronavirus les arrebató de las manos la agenda que venían trabajando desde noviembre, con la que venían incendiando al país en las calles. Bueno, se les arrebató esa agenda y ahora tratan de reinventarla, precisamente haciendo llamados para retomarla, pero no están a la altura del momento histórico por el que estamos atravesando. Bueno, queridos amigos, les quiero contar al oído algo que dice por ahí un diario económico y que no ha sido suficientemente analizado, que el ministro Carrasquilla, desesperado por el déficit que tiene, yo no sé por qué está tan preocupado por ese déficit, debiera estar preocupado por otras cosas, ha resuelto irse a los pensionados y ordenar que los cincuentones se pasen o se puedan pasar a voluntad, sin necesidad de juez, sin necesidad de nada, para colpensiones, trayéndose los ahorros que tienen en los fondos de pensiones. Y con eso alivia en un poco de billones de pesos el déficit fiscal. Se habla de los cincuentones porque el borrador del decreto con fuerza de ley habla de aquellos que tengan más de 750 semanas de cotización. No hablamos de los pensionados, sino hablamos de quienes están cotizando para pensionarse, claro, que serían trasladados al régimen de prima media. Exactamente, entonces salen de los fondos de pensiones, llegan a Colpensiones con su platica debajo del brazo, ¿no? Los fondos de pensiones tienen que girar el valor de esa plata y así alivia
el ministro Carrasquilla el déficit fiscal. ¿Por qué? Se habla de más de 12 billones de pesos los que se Porque trasladarían. uno de los cheques más pesados que tiene que girar el ministro de Hacienda todos los años es el cheque de las pensiones. Porque la plática de las pensiones, la de los primeros años, y esto no lo ha discutido suficientemente la sociedad colombiana, se embolató. Aquí tuvimos en el régimen pensional años y años donde no había pensionados, pero había cotizantes, ¿ya? Después empezó una curva muy suave donde había algunos pensionados, pero seguían siendo muchos los cotizantes. Recuerdo que algún día se habló de 7 cotizantes por cada pensionado. Vamos en 2. ¿Quién cubre? Primero, la plata se perdió. Esa plata acumulada debía ser un capital inmenso. ¿Qué se hizo esa plata? Parece que se fue en el IFI y en otras aventuras y en proselitismo político y en 1000 cosas. Pero esa platica se perdió. Sí, pero que esa plata se pierda, doctor Londoño, perdóneme, lo interrumpo, que esa plata se pierda significa necesariamente que ese sistema de pensiones se convierte en un esquema de Ponzi, en una pirámide. Claro que sí, y entonces... En la mayor pirámide de todas. Desde luego, y entonces tenemos ahora que la gente se está pensionando, pero con cargo al Estado, porque no es con cargo a una plata que haya ahorrado durante su vida y a una plata que esté ahí disponible para producir unos rendimientos que le permita asistir a los pensionados, sino que eso es una partecita muy chiquita y la mayor parte es la plata que pone el Estado. Pero, entonces, doctor Fernando, Carrasquilla tiene listo el decreto, Santiago. Sí, perdóname. Sobre eso, un comentario, y yo entiendo la tesis, ¿no? Pero recordemos nosotros que el esquema de Colpensiones, como está pensado hoy, que no se ha podido reformar, sí implica que casi todas las pensiones superiores a 2 salarios mínimos terminan por recibir amplios subsidios por parte del Estado, cosa que no pasa en los fondos privados, que es también otra de las críticas que hay. Si esta medida se implementa, en 8 o 10 años estaremos pagando las consecuencias y ahí sí que lo que tendremos que invertir en aportes a los pensionados será mucho mayor. Recuerde que claro, hoy eso es patear el problema para adelante, ¿no? Claro. Hay 2 rubros fundamentales hoy en día en el presupuesto general de la nación que son muy difíciles. 1, el pago de la deuda, y 2, el pago a las pensiones. Ambos superan los 40 billones de pesos. Para que tengamos una idea, eso supera el presupuesto anual de educación, por ejemplo, que ese es siempre el más grande en el presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que hay que entenderlo, como hemos dicho la ortodoxia. ¿Pero 80 billones de pesos? Lo supera con creces cada rubro. Pero pasó volando. Y no se le olvide otro chequecito, que es el de la participación de los ingresos de la nación a las entidades territoriales. Son 3 cheques. Entre los 3 cheques se van todos los recaudos del Estado. Entonces de ahí empieza el Estado a nutrirse ¿de qué? De endeudamiento. Sí, esto va a ser muy complejo. Ah. Pero les hago una pregunta, doctor Fernando. ¿Y qué tal que con la apertura del comercio tengamos datos de que no incrementan los casos de COVID-19? Porque lo cierto es que los datos hoy no los tenemos. Fíjense ustedes que el número de muertes por millón de habitantes en los Estados Unidos se ha mantenido estable a pesar de todo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Colombia ya subió de 16 en el que empezamos a principios de esta semana a 21. Pero, doctor Fernando, yo le hago una pregunta. ¿Y si no abrimos, qué va a pasar? Es que estamos en el peor de 2 mundos. Si abrimos es un problema. Y si no abrimos, también es un problema. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay que abrir. Para sobrevivir hay que abrir. Pero hay que abrir ¿cómo? Y otra pregunta, ¿con cuáles efectos? Que hay que abrir. Si nos quedamos encerrados, nos morimos de hambre. Y posiblemente, a pesar de que se tomen todas las precauciones, posiblemente pues va a ser muy difícil no contagiarse en medio de una apertura, porque lo hablábamos fuera de micrófonos con Demar, este congresista de la Cámara de Representantes que resultó contagiado, es médico, había tomado todas las precauciones, se había opuesto a las sesiones presenciales, pero a pesar de ello, pues le tocó ir, y a pesar de todas las medidas que tomó, terminó contagiado. Fue por su propia iniciativa y con máscara especial. Fue de los que desafiaron la autoridad del... Doctor Fernando, no sean injustos con él. Él es el que se opuso. Él fue uno de los que se opuso y lamentablemente en ese sorteo de la sesión mixta terminó
Fue por sorteo. se lo ganó. Se ganó el coronavirus por sorteo, ahí sí. Bueno, Recuerden ustedes que en Cámara de Representantes el señor Cuenca, que es el presidente de la Cámara, insistió desde el primer día, y de hecho Cuenca estuvo desde hace cuánto, casi un mes y medio probablemente, sesionando de manera presencial. Él, luego otros se fueron uniendo, luego llegaron a la conclusión de que debía ser mixtas y por cada partido iban unos 2 o 13 personajes para poder representar a la colectividad de manera presencial. Este representante fue uno de los que advirtió que no debía hacerse por ninguna manera, la sesión presencial, e inclusive dijo, si aquí alguien te resulta contagiado por esta irresponsabilidad de venir, debiera ceder la unidad de cuidados intensivos si la necesita a alguien que realmente se haya cuidado en casa, el caso de los ciudadanos en Colombia. Pues hombre, muy mal, terminó contagiado, él es asintomático, ha ido con máscara, o sea, sí que obviamente cumpliendo, pero lo que ha dicho es, mire, soy testimonio de que esto no funciona así, y tuvieron que cerrar entonces Cámara de Representantes el Capitolio por 15 días. Por ahora esa es la medida que se tomó, pero lo cierto es que mire la irresponsabilidad donde llegó. Por fortuna es asintomático, no le ha tocado tan grave, pero sí es lamentable. Pero aún así, doctor Fernando, escuchen estas voces ilustradas hablando de la necesidad de volver al Congreso. Esta es doña Aida Bella, insistiendo en que el sistema virtual no sirve para nada. Tiene uno miles de monerías para que el presidente lo vea. Y esos son los problemas que tenemos en este momento. Por eso yo sí creo que de todas maneras, señor presidente, con el riesgo que tengamos y demás, el Congreso debe funcionar como debe funcionar, presencialmente. Yo soy una de las personas que tengo que ir muy protegida. Iré a la sesión muy protegida. Pero a mí sí me parece que no podemos, en medio de semejante situación que tenemos, semejantes dificultades, están metiéndonos en una guerra que no es nuestra y no puede ser eso. Ay, doña Aida Bella tratando de justificar. Pero estaba despierta. Bueno, pero en ese momento sí estaba despierta, vea pues. Bueno, pues, y ella tiene que estar muy protegida porque tiene más de 70 años o tiene preexistencias o tiene qué. Bueno, pero el sueño la tumba. No, Lo cierto es que el sueño a través de las sesiones virtuales la tumba. No Pues, merece 71 años, doctor Fernando, 71 años. 71. Sí, ella es del Bueno, 49. Bueno, entonces que se cuide muy bien. Bueno, y estamos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Tolima, muy amigo de esta casa, y que nos va a contar qué pasa en el Departamento del Tolima, porque tenemos dos noticias importantes. Una que tiene que ver con el orden público. Parece que lo que está sucediendo en el sur del Tolima, en el norte del Huila, es muy grave. Es muy grave en materia de seguridad y de resurgimiento de los grupos armados, lo que llaman las disidencias o los elementos residuales. Puro narcotráfico, pura FARC, las mismas, una partida de bandidos narcotraficantes. Pero bueno, que nos lo diga o no nos lo diga Ricardo Ferro,